La primera conferencia de esta tarde es La ola de la revolución 4.0, a cargo del licenciado Jorge Monge Solís. Él es licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en orientación por la Universidad de Costa Rica. Tiene 15 años de experiencia de trabajo en el Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago, Cobao. Creó un canal de YouTube en el que desarrolla contenido digital complementario a los procesos de orientación educativa y vocacional. Es facilitador de varios cursos de actualización profesional en orientación vocacional y en el año 2021 desarrolló la capacitación Desarrollo de competencias laborales para la gestión del tiempo en el convenio Cobao Zollner Electronics Limitada. Con ustedes, don Jorge Monge. Creo que me voy a mover. Buenas tardes. Un saludo para doña Raquel, doña Yolanda, don Carlos, para los presentes y también para todas las personas que siguen el evento por las plataformas de la UNED. Muy agradecido de que me invitaran para hablar de un tema que me gusta muchísimo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con tecnología es algo que a mí me fascinó desde que estaba muy pequeño, ¿verdad? Y por ahí anduve también por la electrónica en mi exploración vocacional. Y es un tema que actualmente está cobrando mucha relevancia. Don Carlos hablaba de que vivimos un contexto de alta incertidumbre y en efecto, cada vez que hay una revolución tecnológica se da un contexto de incertidumbre en el empleo. Nunca nos hemos podido desligar de la incertidumbre, es algo natural a las decisiones humanas. Pero hay momentos claves, ¿verdad?, en la historia. Hay momentos, de hecho, que se les llama momentos de disrupción tecnológica. Y vamos a hablar un poco de eso. Esta imagen, quizá todos nos identifiquemos, ¿verdad? Vimos de pequeños los supersónicos, a mí me encantaba. Y es muy interesante ver que en los 60s tenían como algo de ciencia ficción la teleconsulta. Lo vimos con la pandemia y es muy interesante cómo el ser humano siempre ha tenido un anhelo y se ve mucho en la ciencia ficción de optimizar las cosas, de hacer las cosas difíciles que sean más sencillas, de que sean más eficaces, eficientes. Y eso es el fin de la tecnología. Al fin y al cabo, lo que se busca es optimizar los procesos que ya desarrollamos. Eso es lo que ha acompañado a todas las revoluciones industriales anteriores, ¿verdad? Desde la mecanización, el desarrollo de la aplicación de la electricidad a los procesos de manufactura, el desarrollo de la informática, siempre ese ha sido el objetivo, mejorar las cosas, facilitar las cosas. La cuarta revolución industrial tiene el mismo objetivo y ya está sucediendo. No lo vemos tan claramente muchas veces porque no siempre estamos tan familiarizados con todo lo que puede suceder con esta cuarta revolución industrial, pero le pusimos la ola de la revolución industrial porque las revoluciones industriales se tienen a comportar como una ola. Cuando una nueva tecnología surge, al principio tiende a tener un arranque lento, luego tiene un momento de crecimiento exponencial, acelerado, y luego la aplicación de esa tecnología se vuelve tan normal que tiene esa forma de ola, si lo graficáramos. Pensemos en los celulares, los smartphones conceptualmente se empezaron a desarrollar en 1983. En el 91 sale un prototipo que tenía un teléfono con calculadora y con calendario. En el 97, el primer teléfono que se conecta al internet y que las personas pueden revisar su correo electrónico y programar actividades. Y luego, ¿dónde explota esta tecnología? Bueno, explota en el 2007 con el surgimiento
del iPhone y de ahí en adelante la vida se transformó para nosotros. Actualmente hay muchas personas que no coinciden el mundo sin los smartphones, ¿verdad? Los adolescentes que los han tenido siempre cerca, no se imaginan cómo podría ser el mundo, ¿verdad? Cómo era que socializábamos nosotros si no teníamos WhatsApp, ¿verdad? Ok, la revolución 4.0 muy probablemente esté siguiendo esa tendencia y hay quienes dicen que estamos a inicios de esa ola, hay quienes dicen que esa ola ya se está empezando a acelerar y es interesante ver algunas de las cosas que se han estado haciendo últimamente en el campo del machine learning que puede tener un impacto significativo en el mundo del trabajo. ¿Qué distingue a la revolución 4.0? Distingue un aumento de la automatización. Estamos acostumbrados a visualizar la automatización como la aplicación de la robótica, por ejemplo, a los procesos de construcción en las fábricas. Así visualizamos la automatización. Pero actualmente el campo de la informática se ha desarrollado tanto que los algoritmos cada vez más tratan de imitar habilidades humanas, habilidades cognitivas. Y se ha generado, sobre todo en la última década, una explosión del machine learning, de la aplicación de la inteligencia artificial a diferentes procesos. No inteligencia artificial, tal vez como la vemos en las películas, con humanoides que prácticamente se comportan como un ser humano, pero cuando ustedes tienen el celular y, por ejemplo, si tienen la aplicación de Google Fotos y de repente les aparece un collage con uno de sus hijos en particular, ahí se está dando machine learning. El algoritmo está identificando patrones en diferentes fotos y está creando algo a partir de eso, está creando un producto, algo que le está entregando a usted. Ok, algunos ejemplos. Nos hemos acostumbrado, quizás muy rápidamente, a que ya no nos cobre una persona en los parqueos, ¿verdad? Sucedió rápidamente. Fue un cambio que sucedió rápidamente y quizá ya ahora ni siquiera lo notamos, pero siempre nos cobraba una persona, ¿verdad? Ahora pagamos a través de una estación de cobro, los vehículos autónomos, que eso sí es algo como salido de una fábula en el antaño, ¿verdad? Pero ya existen los vehículos autónomos. La impresión 3D, que está llegando a un nivel de sofisticación tal que ya se imprime en metal. Entonces, imagínense que ustedes necesiten un repuesto de un carro, no está el repuesto, y en lugar de mandarlo a traer, lo imprimen. Si se lleva esa tecnología de impresión a su máxima expresión, ya existen modelos como ese que está ahí en pantalla, que son capaces de imprimir una casa, un edificio, ¿verdad? Utilizando principios muy similares. La detección inteligente, el análisis inteligente de imágenes. Este es un video de seguridad. Siempre hemos tenido personas que se encargan, prácticamente su trabajo es estar frente a una pantalla, viendo cómo se comportan las personas a través de esa pantalla. Pero acá lo que vemos es que el algoritmo aprendió a identificar cuando una persona tiene un comportamiento indebido. Ahí está siguiendo, en la primera escena está siguiendo a la persona, en la segunda la persona simplemente está tomando algo y en la tercera lo detectó que tomó algo. De manera que ya no es necesario que una persona esté viendo la pantalla porque simplemente el sistema lo puede notificar. No sé si conocen los Amazon Go, son tiendas de conveniencia que se están abriendo en Estados Unidos y lo interesante es que no hay ninguna intermediación humana. Las personas ingresan, inmediatamente unos sensores reconocen en su dispositivo celular quién es el usuario, entran, toman lo que necesitan y salen. Y en el momento en el que salen les llega un cobro de que ya eso se rebajó. ¿Cómo lo logran? Lo logran con sensores que están reconociendo quién es la persona, qué fue lo que tomó, si lo devolvió, si en el momento en que salen les llega el cobro. Muy interesante. Por supuesto, el potencial en la medicina. Esta es una aplicación desarrollada por Stanford
en donde la aplicación ha desarrollado la capacidad de analizar imágenes, radiografías, con la precisión de un radiólogo experto para identificar enfermedades en las radiografías. Esta es súper interesante. Hay una empresa que se llama OpenAI y creó una plataforma que se llama DALL-E. Haciendo esta mezcla entre el robot de Pixar de Wall-E, ¿verdad? Con el artista DALL-E. Y han logrado no solamente el reconocimiento de estos patrones en las imágenes que hace el Machine Learning, reconocer patrones, sino utilizar esos patrones para generar cosas nuevas. Y es súper interesante porque usted ingresa un texto y inmediatamente él genera una imagen a partir de ese texto. Esa tecnología ya la habían publicado, pero no la habían abierto al público en general. Ya actualmente uno puede ingresar y puede generar imágenes. Es súper divertido y acá van a ver una muestra de lo que hice pidiéndole a mis hijas ideas, que qué querían ver ellas a partir de lo que podía generar la imagen. Entonces, la más chiquitita, la de 7 años, Marisol, me dijo, yo quiero ver un pony montando motocicleta y con un arco iris, ¿verdad? La de 9 años, que le encantan los manatíes, dijo, yo quiero ver un manatí astronauta en un mundo de donas. Vean qué imaginación de chiquitas, ¿verdad? A mí jamás se me hubiera ocurrido. Y este es el resultado. Este es el resultado. No duró ni 3 segundos la plataforma en generar la imagen a partir de ese texto, ¿verdad? Evidentemente generó una caricatura, pero podría generar una fotografía, ¿verdad? Que se vea hiperrealista. Y yo creo que cualquiera de nosotros podría imprimir eso y ponerlo en una camiseta, ¿verdad? Y yo estoy seguro que ellas estarían muy contentas, pero es muy interesante el potencial de lo que pueden hacer estos algoritmos, es algo verdaderamente muy poderoso. Para los que no sabemos dibujar o no tenemos mucha habilidad para dibujar, bueno, esto es una maravilla, ¿verdad? La misma tecnología se utiliza en algo como esto. ¿Qué tienen en común esos rostros? Además de la sonrisa y que se ven bastante, personas muy cálidas, lo que tienen en común es que ninguno existe. Fueron generados igual por un algoritmo, ¿verdad? Que reconoce patrones y puede generar imágenes altamente coherentes. Si ustedes ingresan a ese sitio, cada vez que ingresen les va a mostrar un rostro distinto. Y ese rostro parece increíble, pero es una persona que no existe y no ha existido, solo existe en el algoritmo. Quizá este sea uno de los ejemplos que a mí más me impresionó. Beethoven dejó inconclusa la sinfonía número 10. Esa sinfonía apenas dejó como unos bocetos de lo que iba a ser la sinfonía. Un software de inteligencia artificial lo dedicaron exclusivamente a ver todas las creaciones de Beethoven, a ver todas las partituras y a desarrollar, a terminar esos bocetos, y terminó con éxito la sinfonía. Y si ustedes buscan el video en YouTube, que se los recomiendo, verdaderamente es muy impresionante. Y los músicos expertos sienten que están escuchando a Beethoven. Y de hecho están escuchando a Beethoven, porque parte de lo que es importante rescatar de esto es que esto no es inteligencia del todo artificial, porque se alimenta de creaciones humanas. ¿Qué está reproduciendo? Está reproduciendo lo que hemos hecho los humanos siempre. Y si quieren verdaderamente sorprenderse, pueden buscar igual en YouTube la tecnología Duplex de Google, en donde con esta tecnología han desarrollado el asistente de Google que puede hablar con un lenguaje completamente natural, hace una llamada para sacar una cita en una peluquería, le contesta a una persona, conversa con la persona con lenguaje completamente natural, resuelven el tema del horario, cuelga y la persona nunca se percató de que no habló con una persona, no se percata de que está hablando con una máquina, ¿verdad? Eso es el potencial que tiene la revolución
4.0. Ahora, imaginémonos si esto se volviera masivo en la aplicación al empleo, ¿verdad? Quizá al igual de lo como hemos visto con el tema de los puestos de cobro en los parqueos, también nos empecemos a acostumbrar a que no sea una persona la que nos llama por teléfono o nos empecemos a acostumbrar a otro tipo de cosas. Hay muchas perspectivas. Si ustedes buscan sobre el tema, van a encontrar todo tipo de visiones sobre la revolución 4.0. Hay algunos que le llaman el robocalipsis, ¿verdad? Esta imagen es icónica sobre el trabajo y un artista gráfico muy creativo la modificó para transmitir ese sentimiento. Pero en lugar de ver esas visiones, podemos referirnos también a estudios, y hay estudios muy interesantes sobre el tema. El que ven a la izquierda se llama el estudio sobre el futuro del trabajo de la Universidad de Oxford, y el de la derecha es el informe McKinsey. Ambos informes, ambos estudios se publican en el 2017 y siguiendo una metodología diferente llegan a conclusiones súper parecidas, y eso es lo que lo vuelve muy interesante. En el primer caso, lo que hicieron fue analizar las características de los puestos de trabajo, una lista de empleos de más de 850 empleos, y lo que querían identificar era qué tan predecible eran las tareas de las personas. Simplemente esa era la pregunta, ¿qué tan predecible es? Y si es predecible, partiendo del hecho de que lo predecible es más sencillo de automatizar. En el segundo caso, lo que hicieron fue una lista muy similar de más de 800 empleos, decir, con la tecnología que ya existe, no con tecnología nueva o que se teoriza que podría llegar a existir, sino con la tecnología que existe actualmente, ¿qué pasa si se masifica y se aplica a esta lista de empleos? Y llegaron a una conclusión muy similar, y es que se podría disminuir significativamente una gran cantidad de empleos. De hecho, ambos proyectaron que al finalizar esta década se podían perder, en un caso, en el de Oxford hablan de un 47% de puestos de trabajo, y en el caso del el informe McKinsey hablan de cerca de 800 millones de puestos, ¿verdad? Por supuesto que eso tiene algunos tintes de alarmarse, ¿verdad? Nos podemos alarmar un poco, pero ahorita vamos a ver algunas cosas que parecen refutar un poco esa teoría. Este es uno de los resultados del informe McKinsey. Acá lo que habla es cuáles son las carreras o qué tanto potencial de automatización tienen las carreras. Hay algunas carreras, apenas un 5% de profesiones se considera que se podrían llegar a automatizar del todo. O sea, un 5% de profesiones, las tareas que desarrollan normalmente se podrían llegar a automatizar completamente. Hay un 60% de profesiones que su potencial de automatización es cercano al 30%. Ahí está la docencia, por ejemplo. Las labores docentes podrían incorporar procesos de automatización cercano a un 30% en sus funciones, y hay algunas carreras que tienen un porcentaje de automatización muy pequeño, ¿verdad? Realmente muy pequeño. ¿Cuáles son las actividades que más potencial de automatización tienen según el informe McKinsey? Actividades físicas predecibles, actividades de mero procesamiento de datos, y actividades relacionadas con compilación de datos. Y esto es muy interesante porque en el estudio de Oxford los investigadores se sorprendieron con los resultados. Ellos, por ejemplo, se sorprendieron cuando decía que tenía una alta posibilidad de automatización un analista crediticio. Y ellos dijeron, pero ¿cómo? Si esto es un puesto, esto es mano de obra calificada, ¿verdad? No es mano de obra no calificada. Pero cuando analizaron lo que hace un analista crediticio, se dieron cuenta que es una actividad altamente predecible. Aparte de que es altamente predecible, es una actividad que está relacionada con gestión de datos. Y esos datos, hoy por hoy, tenemos que ir a sacarlos a las diferentes entidades, ¿verdad? Para pedir los requisitos. Pero podrían estar en bases de datos disponibles y un algoritmo hacer ese preanálisis de crédito que constantemente hacen estas personas. Ambos estudios se plantean la siguiente pregunta, y es muy interesante, ¿es posible que esto suceda? ¿Es posible aplicar la automatización al empleo? La respuesta es sí, sí es posible.
pero se preguntan, ¿es probable? ¿Qué tan probable es? Y ahí la respuesta es, depende de muchas cosas. Por ejemplo, a mí me encantó la presentación del ensamble de percusión, fue algo precioso. Quizás sea posible hacer lo mismo con algún tipo de mecanismo, pero ¿qué tanta aceptación habrá de parte de nuestra de sentir que es arte si lo hace una máquina, verdad? ¿Lo aceptaremos igual? Tal vez no. Quizá sentimos eso porque vemos que son personas que han desarrollado un nivel de maestría en lo que están haciendo, ¿verdad? Otro ejemplo, ya hay una máquina que puede tatuar a las personas, pero ¿cuántos de nosotros le pondríamos la piel a una máquina para que nos inyecte tinta, verdad? Cuando es algo que usualmente se considera una cuestión muy artística y la persona escoge a la persona que lo va a tatuar y es toda una cuestión cultural. Entonces, ¿es posible? Sí, sí es posible. ¿Qué tan probable es que el público lo asimile? ¿Verdad? Esa es una pregunta muy importante. Ok, ¿era posible la virtualización de la educación? ¿Era posible que tuviéramos clases 100% virtuales? ¿Era posible? ¿Qué tan probable era que lo hiciéramos tan rápido? Mucha gente, muy probablemente, si no hubiera sucedido el surgimiento del coronavirus, nunca hubiera dado el paso a la virtualización en sus procesos educativos, ¿verdad? Situaciones como esas, que evidentemente son situaciones que no podemos controlar, que están dentro del azar, ¿verdad? Eh, generan cambios muy radicales, como lo vemos con la educación. De hecho, se habla que posterior a la crisis del coronavirus ha aumentado la automatización y el ritmo de automatización en las diferentes industrias. Todo eso produce lo que don Carlos definió muy bien, que es la incertidumbre. La incertidumbre es esa sensación de que no sabemos qué va a suceder. Y generalmente la incertidumbre es algo que queremos evitar en la toma de decisiones, ¿verdad? Me disculparán que yo trabajo con adolescentes, entonces recurro a este tipo de imágenes, ¿verdad? Pero el detalle es que no nos gusta la incertidumbre. Cuando tomamos decisiones quisiéramos saber cuál es el resultado y no es tan sencillo. Eso nos da una sensación similar a la que podría ser navegar en el polo. Si ustedes recuerdan, en el polo norte, antes del surgimiento del GPS, en el polo norte y en el polo sur sucede algo muy interesante. Los navegantes siempre se han guiado por las estrellas, pero en los polos giran alrededor del cielo. No se pueden guiar por el sol y la luna porque si están en los 6 meses de día, el sol lo que hace es que sale por allá y da una vuelta completa. No se pueden guiar por eso, ¿verdad? No se pueden guiar por la brújula porque la brújula también va girando y va girando muy lento. Entonces no hay puntos de referencia claros. Y si no hay puntos de referencia claros, la sensación de riesgo de que me puedo perder es muy grande. Explorar el Ártico y el Polo Norte en la época en que no existía la tecnología de ahora era para gente sumamente valiente porque era una actividad de máximo riesgo. Por eso es que quiero recurrir a unos principios que plantea un teórico de la orientación vocacional que es Gelat. Gelat habla de principios para la toma de decisiones en la incertidumbre y al final esto es a lo que le quería llegar. Esta ola de la revolución 4.0 simplemente está incrementando el nivel de incertidumbre que vamos a tener todas las personas y tenemos en nuestros empleos. Pero ¿qué podemos hacer con eso? ¿Con qué marco podemos asimilar un poco más este grado de incertidumbre? Bueno, Gelat fue un autor que tuvo una larga carrera como orientador. En los 60s, él se apegó a una forma de toma de decisiones meramente racional en la que la persona tenía que analizar las opciones, predecir el resultado y basado en la predicción tomar la mejor decisión. Luego en los 90s se dio cuenta que predecir el resultado no siempre es sencillo y planteó su teoría de toma de decisiones de una forma completamente distinta, no basada en un método por pasos, sino en una serie de principios.
los llamó los principios paradójicos de la toma de decisiones y creo que es algo muy útil para las personas que nos ven, muy útil para nosotros los orientadores, por supuesto, también, ¿verdad? Y son 4 principios. El primero de ellos es, necesitamos en la construcción de proyectos de vida y en la toma de decisiones vocacionales concentrarse en lo que se desea, pero esos planes, si bien tienen un objetivo, deben ser flexibles. No podemos desarrollar planes rígidos en un mundo flexible o, como diría Bauman, ni siquiera flexible, en un mundo líquido, en la modernidad líquida, ¿verdad? Esas 2 imágenes lo representan, ¿verdad? Quizá alguna persona dice, no, hombres, pero ¿para qué planear si no sé cuál va a ser el resultado? Pero de hecho planear es muy importante, tener un objetivo es muy importante. Si yo digo que quiero ir al Chirripó probablemente y les pido a ustedes recomendaciones sobre qué ropa debo llevar, me van a decir que, bueno, impermeable, el calzado tiene que ser de cierta forma, eso me va a indicar qué es lo que tengo que adquirir para lograr ese objetivo. Pero si el objetivo fuera ir a la playa, lo que adquirí para llevar al Chirripó, bueno, no me va a servir probablemente de nada, el calzado sería diferente, la ropa sería diferente, sería completamente diferente. Lo mismo aplica para nuestras carreras, para el desarrollo de nuestras carreras. Si no tenemos una idea de a dónde queremos llegar, difícilmente vamos a saber qué es lo que tenemos que adquirir para llegar a donde queremos llegar. Pero si bien necesitamos enfocarnos, tenemos que ser flexibles. Si no somos flexibles, podemos quebrarnos. Muy interesante porque me gusta mucho el ejemplo de la palmera, ¿verdad? En un huracán con vientos de 400 kilómetros por hora, lo único que queda en pie son las palmeras. Tienen 2 características, raíces muy profundas y son sumamente flexibles. Casi que durante la tormenta se llegan a acostar completamente, pero no se arrancan. ¿Por qué no se arrancan? Porque tienen unas raíces profundas. Esas raíces tienen objetivos, saben hacia dónde quieren ir, pero la aplicación del método de qué voy a hacer es flexible. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Es flexible. Otro de los principios que planteó Gelat fue hacer las cosas con sentido práctico y con imaginación. Tenemos que desarrollar practicidad, ¿verdad? Muchas veces las personas se quedan pegadas en las decisiones porque no tienen la practicidad de en un momento en que hay que hacer un cambio, hacer ese cambio. Entonces es importante tener un sentido práctico, claro. Me salió una oportunidad que no tenía contemplada, quizás sea mejor que lo que estaba pensando. Lo hago, eso es tener un sentido práctico. Pero muchas veces hacer las cosas solamente con sentido práctico es ser reactivo. Hacer las cosas con imaginación es ser proactivo. Bueno, esta es la realidad, pero ¿cómo puede cambiar? ¿Qué puedo hacer distinto? Y ahí aplicar la imaginación. Este ejemplo me gusta muchísimo porque José Figueres Ferrer decía, las cosas imposibles, para hacerlas posibles, lo que hay que hacer es hacerlas. Y es muy interesante porque en la década de los 40, la década de los 50, Costa Rica era rural, nuestros vecinos igual, en una población sumamente rural, y Costa Rica se desarrolló, hizo proyectos de electrificación impresionantes, ¿verdad? Y demostró que acá, cuando las personas imaginan un futuro diferente, pueden llevarlo a la realidad también, ¿verdad? Obviamente con realismo, que es el siguiente de los puntos. El siguiente de los puntos de Gelat es lo que dijo muy bien doña Yolanda. Es necesario que las decisiones vocacionales sean realistas. De hecho, una de las teorías de madurez vocacional se dice que se llega a la madurez vocacional cuando uno logra ser realista, ¿verdad? Pero es interesante porque uno puede ser realista optimista o realista pesimista. Y lo que dice Gelad es importante ser realista y optimista sobre lo que se cree. Esta imagen me gusta mucho, los dos tienen los pies sobre la tierra, ninguno de los dos está haciendo castillos en el aire, ¿verdad? Pero uno es pesimista y otro es optimista. Cuando nosotros vemos este tipo de cosas, hay 2 enfoques. Hay gente que los ve como una oportunidad y hay gente que dice, no, hombre, este país, la economía, el trabajo, acá el desempleo está altísimo. Bueno, puede ser realista, pero lo está viendo con un tinte muy pesimista. Esta imagen me gusta mucho también y tiene que ver con eso. Ambas ilustraciones o ambas imágenes
son realistas. Lo que pasa es que una es lo que hay y una persona ve lo que hay, pero otra ve el potencial de eso que hay. Y quisiera mencionarles unos datos muy rápidamente sobre el potencial que tiene Costa Rica con la ola de la Revolución 4.0. Hay gente que podría verlo, bueno, nos va a pasar un tsunami por encima. O podríamos decir, no, aprovechemos la ola y surfiémosla. Y vean datos interesantes de Costa Rica. Intel tiene en Costa Rica el único megalab fuera de Estados Unidos. Boston Scientific creó en Costa Rica un sistema de machine learning en el que los marcapasos informan al médico si hay un cambio en el funcionamiento del corazón. Starbucks instaló en Costa Rica su Centro Global de Investigación y Desarrollo Genética del Café. Ahí están haciendo plantas de café resistentes al cambio climático. Colono, que es de capital costarricense, desarrolla en Costa Rica tecnologías autónomas para aplicaciones agrícolas, mucho basado en el uso de drones. IBM tiene su Centro de Ciberseguridad Global en Costa Rica. Uno pensaría que el Centro de Ciberseguridad Global de IBM probablemente estaría en Silicon Valley, está en Costa Rica. Amazon analiza y predice el comportamiento de sus consumidores utilizando sistemas de machine learning desde Costa Rica. Y Intel ha desarrollado microprocesadores para servidores en Costa Rica con ingenieros costarricenses. Entonces, Costa Rica ya tiene mucho potencial y el potencial que tiene Costa Rica, de hecho, todas estas empresas, ¿por qué están acá? ¿Por qué están invirtiendo acá? Por nuestro excelente sistema de puertos, de aeropuertos, nuestra red vial de última generación y por nuestros trenes de alta velocidad. ¿No, verdad? Están invirtiendo en Costa Rica por el talento humano. ¿Y por qué por el talento humano? Porque Costa Rica apostó, gracias a Dios, en generar instituciones como esta, ¿verdad? Como la UNED. Entonces, el último de los principios que plantea Yelat es informarse, pero tener cautela con la información. Actualmente, muchas personas se informan a través de redes sociales y las redes sociales tienden a tener información muy sesgada. Incluso nosotros podríamos ver información como la del informe McKinsey, información como la del proyecto de Oxford, y aún así tenemos que tener cautela con la información. Ellos predecían que para el 2023 se iban a perder una gran cantidad de empleos y no necesariamente se está cumpliendo al pie de la letra. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Bueno, otra cosa muy importante, si se acuerdan de esta serie en los 90s, en los 90, a los que éramos adolescentes en esa época, si nos decían de los trabajos que iban a haber en el futuro, probablemente hubiéramos puesto esa cara, ¿verdad? Sorprendidos. Hay algo muy interesante y es que si bien se van a destruir empleos, pero se generan muchos nuevos empleos. Ojo, estos empleos que no existían en los 90. Voy a mencionar algunos. Desarrollador de apps, no existían las apps. Community manager, no existían las redes sociales. Operadores de drones, especialistas en impresión 3D, diseñadores de experiencia de usuario, nada de eso existía. Se fue generando con el tiempo, lo fuimos asimilando y lo fuimos incorporando a nuestra realidad y hoy miles de personas ocupan ese tipo de puestos. ¿Se destruyeron empleos? Sí, se generaron otros también. Y voy a mencionar dos estudios más que son un poco más esperanzadores. El de Manpower, se buscan personas, los robots las necesitan, y en el 2019 decía que hoy más que nunca el 89% de los empleadores en Costa Rica planean aumentar o mantener su planilla laboral como resultado de la automatización. También mencionan que de 56% de las compañías que automatizarán las tareas en los próximos 2 años, 51% se encargará de crear más puestos de trabajo, 10 puntos porcentuales más que aquellas que no van a automatizar. Entonces, curiosamente, la automatización está aumentando la productividad y está aumentando también el empleo. El informe de Deloitte define las características de las tareas que son candidatas a automatizarse. Y ya lo hemos mencionado, generalmente son tareas de alta predictibilidad y de muy poco valor agregado. Entonces, no es algo de temer solamente, sino es algo de ponerse en acción
y que nuestro aporte en nuestros diferentes trabajos y lo que hagamos tenga un valor agregado, no sea solamente algo sumamente predictivo. Por eso es que ahora se habla también, por ejemplo, de hacer un énfasis en las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Pero también se podría cometer un error, porque uno podría menospreciar tareas que no van a ser sustituidas nunca por la tecnología, que no están ahí, y ese es un error. Y este es un dato muy interesante, lo menciona el informe de Manpower. La mayoría de las habilidades profesionales más valoradas para las personas que trabajan en ingeniería, en tecnología de la información y comunicación, son habilidades humanas, las famosas habilidades blandas. ¿Y qué es lo que más cuesta conseguir? Colaboración, organización, servicio al cliente, comunicación, solución de problemas, liderazgo y gestión. Por ende, poner énfasis solamente en el desarrollo de habilidades técnicas podría ser un error, ¿verdad? Una conclusión un poco errada. Muy importante las habilidades técnicas, por supuesto que sí, pero también tenemos que dar énfasis a las habilidades humanas porque eso es lo que no se sustituye. Ya para ir finalizando, se habla de que una de las habilidades más importantes es la capacidad de aprender a lo largo del tiempo y que hay una combinación irresistible para mantener el empleo y es la combinación de habilidades blandas, competencias duras o conocimientos técnicos y competencias digitales. Hoy por hoy, aunque nosotros no estemos en temas de manufactura y de este tipo de empleos, las competencias digitales para nosotros también son muy importantes, para personas de todo tipo de carreras. Muchísimas gracias y quiero finalizar con esta imagen que, por cierto, también desarrolló la aplicación que les enseñé ahora, Dalí. Cómo se orientaban los barcos, ¿verdad? Los navegantes en ese contexto en la Antártida cuando no habían puntos de referencia con faros. Colocaban faros en las costas. Los faros tenían un código de luz y ese código lo que hacía era ubicar a las personas de a dónde se encontraban. Yo creo que la orientación vocacional aspira a eso, ¿verdad? No le dice a la gente qué tiene que hacer, pero le ayuda a ubicarse un poquito más para tomar decisiones y construir una carrera exitosa en medio de la revolución industrial 4.0. Muchísimas gracias.